Gracias. Buenos días, buenos días. Buenos días con todos nuevamente. El Espíritu de Dios sea ungiendo a todos quienes estamos en esta reunión y quienes se irán sumando. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu unja al pastor Yatensi de manera muy especial, para que todo el mensaje y toda la enseñanza que nos va a dar el día de hoy sea lleno de tu unción, entre en nuestro corazón, transforme nuestras vidas y haga los cambios necesarios que sean para que nuestro accionar refleje la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque una fe sin obras está muerta. Pero la salvación la tenemos a través de nuestra declaración en que creemos en Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, y que por nosotros dio su vida, llevando nuestros pecados. Bienvenidos, hermanos. Tenemos realmente un maestro de maestros el día de hoy, el doctor Yatensi Bonilla. Muchos de nosotros lo conocemos. Es doctorado Biblia Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, en consorcio con el Instituto Bíblico de Roma, Italia. Maestría en Biblia, Universidad Pontificia Javeriana, Bogotá, Colombia. Pregrado en Religiosas Ciencias de la Universidad Autónoma de Quito, Quito, Ecuador. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas en asociación con el Seminario Mayor en Bogotá. Cofundador del Seminario Sudamericano Semisud. Vicepresidente de Semisud. Profesor de Biblia, Filosofía, Idiomas Bíblicos y Teología. Semisud, Quito, Ecuador. Para nosotros realmente es un honor que esté el pastor con nosotros. Adelante, pastor. Muchas gracias, mi hermana Marta, por esa generosa presentación. Y también gracias a Marta por la invitación a ser parte de esta hermosa academia bíblica, junto con la morena, la profesora Yadetsi Rodríguez. Y gracias Carmenza también porque también ha estado parte de esto. Y también Micaela. Mire, disculpe la confianza que le tenga a Yadetsi, no se van a asustar ustedes. Yo Yadetsi la crié, la formé. Cuando vino al seminario era una cosita negrita chiquita. No, aunque siempre ha sido alta. Entonces fui parte de su vida y hay esa relación paternal con ella. Y por eso cuando hay una relación de amor, de amistad, sincero, de paternidad, hay esa confianza. Y eso es bonito, eso es parte. Esos son bendiciones de una amistad bonita, la confianza. Uno no molesta al que no conoce, eso sí siempre yo digo eso. También con Virgilio lo molesto porque le tengo una gran confianza a Virgilito. Estamos orando, mire, sigan orando por Virgilio, por su salud. Si saben que él tuvo una crisis de salud hace un tiempo atrás. Y oremos por la salud de él, por su diabetes, por sus enfermedades, para que el Señor lo sane y siempre lo conserve en sanidad, en salud. También a su esposa Inesita, una mujer excelente, una gran mujer que le apoya a Virgilio. Bueno, mire, yo nunca inicio una cátedra sin saludar. Para mí ser maestro es más que enseñar, es tener una relación cordial, sincera, amistosa con los alumnos. Siempre me tomo un tiempito para dar un saludo a todos mis amigos y mis amigas de Capilla del Valle, a Rocío Gutiérrez, un saludo fraterno, y la veo toda guapa, resplandeciendo en sabiduría. A Luz del Carmen ya la saludé, a Mónica Andrade, ya saludé a Enrique, Luciano Tamayo, un gusto saludo a Luciano. Oiga, Luciano, usted se le ve joven, Luciano. No, perdón, Luciana. Es que colocó Luciana ahí, le veo la foto. Ahí me confundí. Fausto Segovia, saludos. A nuestra amiga Leti Fernández, la esposa de Freddy. Yo siempre digo que Freddy se casó muy bien, muy bien. Un saludo, Leti. María Remedios, un gusto saludar a María Remedios, la veo ahí
en primera fila, a Dolores Almeida, muchos saludos, Dolores. Bueno, si me pongo a saludar no termino esta mañana. A los que no están conectados los castigo, no los saludo por no conectarse, no prender la cámara. Veo a Amparo Parra, bendiciones a Amparo Parra, a Paola Aldaz, bueno, los amigos y amigas de Capilla del Valle. Edgar Ortiz, ¿cómo no dejar de saludar a Edgar, mi amigo? Oiga, se le ve guapo, Edgar, se le ve un muchacho, un peladito, jovencito, qué bueno de verlo así. A Rita Fernández. Bueno, comencemos. Marta, pues, yo soy más puntual que novio feo. Yo termino a la hora que me digan que termine. Yo sabe que los novios feos somos puntuales. Yo le pregunté a Leti si Freddy fue puntual cuando se casó. Me dijo que sí, que hasta durmió en la iglesia esa noche. Puntual, eso se llama ser puntualidad. Entre más feo, más puntual. Así debemos ser los feos, puntuales. Marta, ¿hasta qué horas tengo tiempo? Pastor, hasta las 8:30, pero puede irse hasta las 8:40 porque hay un espacio para que los hermanos, si es que tienen alguna inquietud, alguna pregunta, se lo hagan. ¿El espacio a qué hora sería? ¿A qué hora dejo el espacio? ¿A las 8:30 termino? 8:30 termina, pero damos espacio a los hermanos a que abran sus micrófonos y le expresen a usted inquietudes. Gracias, hermana Marta. Empecemos. La profesora Giadetsi, que hasta se parece a mi apellido, Rodríguez Sequera, me asignó un tema muy hermoso, muy práctico, muy existencial, muy pastoral, las tentaciones. Las tentaciones de Jesús. Sí, las tentaciones. Y voy a poner como título de esta academia bíblica este nombre. Escríbanlo, chicos y chicas. ¿Por qué y para qué o cuándo Jesús fue tentado? Ay, 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 comenzamos. Comenzamos bien. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y para qué Jesús fue tentado? Ustedes no se han imaginado lo que significan las tentaciones de Jesús. ¿Alguien nunca ha pensado la magnitud, el por qué y el para qué Jesús fue tentado? ¿Nunca han pensado eso, chicos? Empecemos. Voy a pedirle una voz femenina. Quiero escuchar una hermosa voz femenina hoy que haga las lecturas de hoy. O sea, que lo que yo pida me lea. Esté pendiente con la Biblia Reina Valera, la versión de 60. Como dijo Giadetsi, esa es la versión de Dios. La Reina Valera del 60. ¿Quién puede hacerme el favor de leer cuando yo le pido tenga la Biblia listo? Yo veo a Luz del Carmen Sosa deseosa en colaborarme. Luz, el Señor me dijo, invite a la hermana, a mi sierva Luz del Carmen. Luz, gracias hija por aceptar esta humilde invitación. Tenga, hija mía, la Reina Valera abierta y lo que yo le diga a usted se dispara a leer. Yo le digo cuándo y cómo. Gracias. Una introducción a las tentaciones. Las tentaciones aparecen en los 3 evangelios sinópticos. ¿Sí? Repito, las tentaciones aparecen en los 3 evangelios sinópticos. Vayamos al tablero. Está en Mateo, que es la versión que yo más uso, capítulo 4, del 1 al 11. Ahí encontramos la versión de Mateo. En Lucas, lo encontramos Lucas 4, del 1 al 13. Es la misma versión entre Lucas y Mateo, con algunas diferencias insignificantes. Y en Marcos, las tentaciones están en forma breve, corta. Marcos capítulo 1, versículo del 12 al 13, si la memoria no me falla.
Ahí tenemos los tres relatos. Mateo 4 del 1 al 11, Lucas 4 del 1 al 13 y Marcos 1 del 12 al 13. De pronto, mi amigo Virgilio, ¿no? Le me dice, muchacho, y atención, gracias Virgilio. Si las tentaciones fueron importantes o son importantes en la vida de Jesús y tres evangelistas de los cuatro las relatan, ¿por qué Juan no habla de las tentaciones de Jesús? Dígame si no es una buena pregunta. Claro que es una pregunta espectacular. Gracias, hermano Virgilio, por esa pregunta que me mandó por telepatía. Gracias, hermano Virgilio. Ahora bien, vamos a empezar a hilar fino. Quiero que se concentre. Hay un relato en la carta a los Hebreos que está en Hebreos 4, del 14 al 16. Tenga la bondad, María del Carmen, usted que es la lectora oficial, lea Hebreos 4, de los versículos 14 al 16. Y antes de que nos lea Luz del Carmen, antes de que lea, quiero que escuchen bien lo que ella va a decir. Quiero que escuchen lo siguiente. Los evangelios sinópticos dan a entender que Jesucristo solamente fue tentado 3 veces. Da esa sensación que Cristo solamente fue tentado 3 veces y pare de contar. O sea que primero, antes de iniciar su vida ministerial pública, fue tentado, como pasó las 3 pruebas, ahí sí nunca más fue tentado, como que da ese sabor amargo, ¿sí o no? Que solamente fue tentado 3 veces. Pero la carta a los Hebreos dice lo contrario, que Jesús fue tentado en todo momento. ¡Ay, Dios mío! Nos metemos en un problema exegético bíblico. Y la pregunta es, ¿fue tentado en todo tiempo o no? Porque los sinópticos dicen que solamente 3 veces, nada más. Hebreo dice que en todo tiempo. Escuchemos, Luz del Carmen, tenga la bondad, hija mía. Dice la palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Gracias, Luz del Carmen. Dice el texto de los Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo tiempo, Jesucristo. Y si uno revisa el texto griego, la lengua original con que se escribió el relato, se usa un verbo participio activo en tiempo presente que significa, si yo tuviera que traducir ese verbo, ¿sabe cómo lo traduzco? Tenemos un sumo sacerdote que constantemente fue tentado, constantemente. Cuando estuvo en la tierra siempre fue tentado. Pero hay una pregunta, no coincide con los sinópticos, Lucas, Marcos y Mateo, que solamente dice que fueron 3 veces y pare de contar. Ahora, tengo un problema que tengo que solucionarlo ahora. ¿Cómo hacemos? ¿Quién tiene la razón? ¿La carta a los Hebreos o los sinópticos? Y aquí voy a hilar. Yo aquí, bueno, yo no los voy a subestimar porque estas cosas no lo digo a cualquier iglesia porque me da miedo que me digan de hereje. Pero como esta es una academia bíblica y Capilla del Valle tiene pastores de primer nivel, que son los profesores del Semisud, ustedes están hechos a comer alimento sólido, entonces me atrevo.
Si digo herejía, culpen a Yadet, culpenla, porque me invitó, culpenla, ella es la culpable. Si digo cosas bonitas que les llegan al corazón, bendigan a Marta Ruales, que ella fue la que me invitó. ¿Ya? Ahora bien, solucionemos este problema. Si saben el problema donde nos metimos, ¿sí o no? ¿Lo saben? Pongan una manita para arriba, o si no, para abajo, si no entendieron. Ya. Solucionemos el problema. Los grandes académicos, los grandes biblistas científicos, dicen que las tentaciones que están en los evangelios sinópticos es un resumen. ¿Están escuchando? Es un resumen de todas las tentaciones que Jesucristo vivió en su vida. Escuchen lo que estoy diciendo. ¿Qué hicieron los evangelios sinópticos como Marcos, Lucas y Juan? Revisaron todas las tentaciones que Jesucristo tuvo en toda su vida y las agruparon en 3 grupos. Como dijo Leti, la mexicana, el mexicano, las agruparon en 3 grupos. O sea que la postura de ellos concilia la versión de Hebreos, que fue tentado en todo tiempo, porque es palabra de Dios, y también concilia las 3 tentaciones de los sinópticos. Vuelvo a repetir, que los evangelistas sinópticos revisaron toda la historia de Jesús. Fue tentado en todo tiempo, con todo tipo de tentación, y las agruparon en 3 grupitos, las clasificaron. Y si uno revisa cuidadosamente, chicos, escuchen esto, si uno revisa científicamente, cuidadosamente, las 3 tentaciones que están en los evangelios sinópticos, tocan 3 áreas muy sensibles en Jesucristo. Cubre 3 áreas muy sensibles en la psicología de un ser humano. Sí. Y si analizamos, escuchen hijos, si analizamos el perfil psicológico de los pecadores, de los que son tentados y caen, cualquier pecado que se cometa se clasifica en una de esas 3 tentaciones. Sí, se clasifica en una de esas. O sea, que las 3 tentaciones que relatan los sinópticos son profundas. Hace un diagnóstico de la realidad humana y hace un diagnóstico de dónde el ser humano puede caer. Pero en Jesucristo es importante, porque Jesucristo, aparte de que recibió tentaciones en esas 3 áreas, no cayó. Nos dio una lección de cómo ser tentado, pero sin caer. Ay, tenemos que aprender de Jesucristo. Tenemos que aprender de Jesucristo. No caer. Ahora, me dice por telepatía la hermana sierva de Dios, Dolores Almeida. Me mandó un mensaje telepático. Me dijo, joven Yadensi. Gracias, Dolores. ¿Habrá un evangelio que realmente hable la parte histórica de las tentaciones? ¿Habrá un evangelio que hable históricamente en qué consistieron las tentaciones en forma real? Yo digo, sí. Juan. Mientras que los sinópticos agrupan las tentaciones en 3 grupos, tocando las áreas sensibles del ser humano, Juan relata cómo Jesús fue tentado históricamente y quiénes tentaron a Jesús. Chicos, hay algo que no cuadra. Si literalizamos, escuchen bien, si literalizamos las tentaciones en los sinópticos, hay algo que no cuadra. ¿Por qué? Porque los sinópticos presentan al diablo en forma ingenua.
¿Entendieron la pregunta? Los sinópticos presentan al cachudo, al diablo, en forma ingenua. Algo así. Si aparece el diablo donde Jesucristo dice, Señor Jesús, vengo a tentarlo. Es obvio que Jesucristo lo rechaza. Obvio, obvio. Elemental, mi querido Watson. Es como que si el diablo viniera a tentarme hoy. Yo que soy doctor en pecados, tengo un doctorado en pecados, y viniera el diablo con nombre y apellido, donde Yatensi Bonilla golpeara la puerta y me dijera, Yatensi, yo me llamo Diabolos Satanás, yo me llamo Diablo, soy Satán, y vengo con cola y con cacho, vengo a tentarlo. Chicos, ténganlo por seguro, que yo por prejuicios con el diablo, yo no le como cuento al diablo. Aunque yo sea pecador, yo corro, como dijo Freddy. Si me vinieran a tentarme, yo corro. Patitas, ¿para qué te tengo? Yo corro. ¿Me hago entender? Ya el diablo está prejuiciado. Entonces, en ese relato de las tentaciones, los hipnóticos, como que nos da un sabor de que el diablo es tonto, ingenuo. Se va a presentarse donde Jesús con nombre y apellido. Oh, Señor Jesucristo, yo me llamo Satanás y vengo a tentar. Oiga, es obvio que va a fracasar, porque Cristo sabe que es el diablo. Si conmigo va a fracasar, si el diablo se presenta como diablo y me viene a tentar, yo lo rechazo por miedo al diablo. Por miedo al diablo. Virgilio, si el diablo fuera ahorita a tentarlo, ¿usted se dejaría tentar por el diablo? Tocar a la puerta y diga yo soy diablo, ¿usted se dejaría tentar? No, ¿cierto? No. Porque el diablo. Ah, pero si fuera a tentarlo, disculpe la confianza, a seducirlo. Un mafioso con dinero. Decir, Virgilio, tome este $1.000.000. Ayuda a cubrir sus necesidades. Yo me llamo Juan Pérez, inversionista. Mire, yo te doy este $1.000.000, ahí medio lavado, lo estoy lavando y usted no lo van a coger la policía. Ahí es posible que sea tentado a Virgilio, o yo también, o cualquiera de ustedes, ¿sí o no? Porque yo digo, yo estoy enfermo y ese $1.000.000 me sirve para un trasplante de riñones o de cerebro. Entonces, cuando me tienta a otra persona, puede ser más peligroso. ¿Me van a entender? Si me tienta las circunstancias, la pobreza, que me ofrece solución, algo. Si me tienta mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, es ahí donde yo puedo sucumbir. Pero si me tienta directamente el diablo, yo no caigo. ¿Ven lo que estoy diciendo? Entonces la pregunta, ¿quiénes realmente tentaron a Jesús? Entonces aquí el diablo es tramposo. El diablo nunca se va a presentar con nombre y apellido para tentarnos. Él va a usar circunstancias. Va a usar personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que las 3 tentaciones de Jesús, de los sinópticos, son agrupaciones. Clasificaron las tentaciones de Jesús en 3 grupos, donde el diablo está presente. Pero la parte histórica, la parte real, es lo que dice Hebreos. Jesucristo fue tentado en todo tiempo. Y la parte histórica la recoge ¿quién? ¿El evangelio de quién? De Juan. Porque Juan sí pone a los que realmente tentaron a Jesús. Cuidado, yo con esto no estoy negando que Jesús no fue tentado. No. Por el contrario, estoy enfatizando profundamente que Jesús le tocó lidiar con las tentaciones en las 24 horas. Jesús se enfrentó a la posibilidad del mal las 24 horas. Eso lo hace más grande a Jesucristo. Porque aún así, aunque fue tentado todas las 24 horas, tuvo la madurez psicológica, espiritual, en decir no. Ay, qué lindo Jesucristo. Entonces, por el contrario, yo voy a ahondar, voy a profundizar más las tentaciones reales de Jesús. ¿Estamos claros?
Claro que aquí hay muchas cosas que no tengo el tiempo para profundizar. Si quieren profundidad, vayan al Savisud, matricúlense en ciencias bíblicas, que ahí tienen a la maestra Yadez, a la morena, enseñando las tentaciones. Profesora Yadez, si usted nunca fue tentada. Tremendo compromiso, profesor. Disculpe que tome un cabecito. Y se ríe Virgilio cuando... Ahora, vamos ya a los evangelios. Ah, y una cosita. Esto lo voy a lanzar como bomba, 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 como dijo el general, ese cantante regatonero de Panamá. Bomba, bomba, bomba. Voy a lanzar esta bomba, pero no la voy a profundizar. No. La palabra diablo en griego es diabolos y tiene dos significados. Diablo, diabolos como sustantivo puede significar esa persona mala, maléfica que nosotros hemos conocido. Pero también diabolos como adjetivo calificativo significa alguien que pone pruebas, alguien que pone obstáculos para que puede ser una persona, un familiar que hace la función de diablo para ponerle pruebas. Oh, interesante esto. Si hacemos una investigación científica del texto griego, donde están las tentaciones en los sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, la pregunta es, diablo, diabolos, ¿cómo está? Si como sustantivo, refiriéndose al propio diablo sin vergüenza, o está como un adjetivo calificativo. Buena pregunta. Ahora sí, voy a una pregunta muy importante. Escuchen la pregunta, chicos. ¿Por qué Jesús fue tentado? ¿Cuándo fue tentado Jesús? En los relatos de los evangelios sinópticos. ¿Escucharon la pregunta? Le respondo. Antes de responderlo, quiero que observen algo. Busquen las Biblias. Estén con la Biblia ahí, la Reina Valera. Ustedes observan que los tres relatos de los sinópticos, las tentaciones están bien ubicadas. Díganlo, por favor. ¿En medio de qué? Las tentaciones están después del bautismo de Jesús y antes del inicio del ministerio público de Jesús. Repito, está después del bautismo de Jesús. Oiga, dice algo para responder la pregunta que hice. ¿Por qué Jesús fue tentado? Según los sinópticos. Y el hecho de que esté después del bautismo de Jesús, las tentaciones, significa que el por qué Jesús fue tentado está relacionado con el bautismo de Jesús. Esa respuesta está relacionada con el bautismo de Jesús. Y está antes del inicio público del ministerio de Jesús. Mucho más antes. Antes de que Jesús iniciara su ministerio, fue tentado, según los sinópticos. Respondamos la pregunta. Las tentaciones de Jesús en los evangelios sinópticos están profundamente relacionados con el significado del bautismo de Jesús en el Jordán. Como dijo el gringo, yes. Está relacionado con el bautismo de Jesús. Entonces, para entender profundamente el significado de las tentaciones de Jesús, nos toca entender profundamente el significado del bautismo. ¿Por qué Jesús fue bautizado? Entendiendo el significado del bautismo, entendemos el propósito de las tentaciones de Jesús en los relatos de los sinópticos. Vamos al bautismo. El bautismo de Jesús, tanto en Lucas como en Mateo, está en el capítulo 3. Sí. Está en el capítulo 3, en los dos sinópticos.
Y vamos a recrear las tentaciones. Perdón, el bautismo. Jesús fue sumergido en las aguas. Téngame listo, Luz del Carmen, el relato del bautismo en Mateo. Cuando Jesucristo, mire, antes de que Luz del Carmen lea, quiero que estén atentos, agudicen los oídos, porque aquí encontramos algo maravilloso, como diría Rafael, maravilloso, corazón maravilloso. Cuando Jesucristo se levanta de las aguas, una voz del cielo dijo, el Padre, este es mi Hijo, en quien mi alma tiene complacencia. Ay, qué lindo. Pero esas palabras de la voz del cielo, del Padre, es citando un texto de Isaías. Escriban. El Padre está citando Isaías capítulo 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1. O sea que está citando el Antiguo Testamento. Yo hago una pregunta inocente. ¿Por qué la voz del cielo, que es el Padre, está citando Isaías 42, versículo 1, cuando Jesucristo fue bautizado? Ajá, ya vamos a ver. Ahora sí, Luz del Carmen, tenga la bondad y lea. Mateo 3. ¿Desde qué versículos, pastor, hasta dónde leo? Cuando fue sumergido en las aguas del Jordán. Yo le digo hasta dónde, hija. Ya. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Judá, del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Leo el versículo 13 que dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después fue bautizado y subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí, gracias, Luz del Carmen. Ahora, para entender el por qué Jesús fue bautizado, tenemos que entender científicamente qué significa la expresión, este es mi Hijo, en que mi alma tiene complacencia. Vamos al punto. Según la tradición, el profeta Isaías, repito, el profeta Isaías escribió 4 cánticos del siervo sufriente. Isaías escribió 4 cánticos del siervo sufriente. Esos 4 cánticos son 4 cánticos proféticos. Son 4 cánticos proféticos que hablan sobre un personaje que va a morir para salvar al mundo. Un siervo que muere, un siervo que usa la muerte, usa el calvario, usa el martirio como salvación y redención de la humanidad. ¿Cuáles son los 4 cánticos? Se los voy a dictar para que los escriban y después los lean. El primer cántico es Isaías 42, versículo del 1 al 9. Repito, primer cántico,
Isaías 42, versículos del 1 al 9. Segundo cántico, Isaías 49, del 4 al 11. Segundo cántico, Isaías 49, del 4 al 11. Tercer cántico, Isaías 50, del 1 al 9. Isaías 50, del 1 al 9. Y el último y el más completo de los 4 cánticos de un siervo que sufre. Comienza Isaías 52. Repito, Isaías 52, versículo 13, hasta Isaías 53, versículo 12. Hasta Isaías 53, versículo 12. En esos 4 cánticos, Isaías habla de un humano que va a ser humillado, martirizado, ultrajado para redimir la humanidad. Y ese humano se llama el siervo de Dios, el siervo de Jehová, el siervo sufriente. Ahora sí, el primer cántico, el primero es Isaías 42. Y el primer cántico comienza así, con el versículo 1. Como dice Isaías 42, versículo 1, dice: este es mi siervo, en quien mi alma se complace, obtiene contentamiento. O sea que esas palabras iniciales, introductorias a los 4 cánticos de Isaías, es la oficialización que hace Dios al siervo escogido. Es oficializar al siervo sufriente que va a morir por los pecados de la humanidad. Ahora sí, vayamos al bautismo de Jesús. Cuando Jesús salió de las aguas, el Padre citó el primer cántico, el primer versículo de Isaías 42, diciendo: este es mi hijo, en quien mi alma tiene contentamiento. Ahora sí, la pregunta es: ¿por qué Dios citó el primer cántico del siervo sufriente de Isaías? Escriban. Para decir, ahora sí vamos al significado del bautismo de Jesús. Para decir que el bautismo de Jesucristo significa la oficialización de su ministerio de redentor. El bautismo fue para oficializar la obra de Jesucristo. El ministerio de la redención. Y escriban estas palabras que me gustan. El bautismo de Jesús significa la oficialización de la muerte. Escriban: de la muerte expiatoria de Jesucristo para la redención de la humanidad. Eso significa el bautismo de Jesús. Levanten la mano cuando pregunten. ¿He sido claro el significado del bautismo de Jesús en los 3 sinópticos? Es para oficializar el camino del Calvario de Jesucristo, como el siervo sufriente según el profeta Isaías. Levanten la mano si están de acuerdo. ¿Quedó claro? Ya. Ahora sí vamos a qué significan las tentaciones. Cuando Jesucristo fue bautizado, inmediatamente vinieron las 3 tentaciones. ¿Qué significan las 3 tentaciones? Escriban. Las tentaciones de Jesucristo, según los evangelios sinópticos, es para desviar a Jesucristo del camino de la cruz. Es para desviar a Jesucristo del camino de la cruz. Es para que Cristo no cumpla con su ministerio salvífico a la humanidad. Ay, hermanos, qué profundidad psicológica y teológica de las tentaciones de Jesús según los evangelios sinópticos. Jesucristo tenía que enfrentar el Calvario para salvarnos. Y el diablo envidioso lo tentó para desviar a Jesucristo de la salvación. Para que Cristo hiciera otra cosa que no fuera salvarnos.
y eso lo aplico a la vida de ustedes, la mía. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un camino, un propósito en nuestras vidas, noble, grande, solidario? Y a veces el diablo nos pone personas para que nos tienten y desviarnos del propósito de nuestras vidas. Las tentaciones nos desvían, el pecado nos desvía del propósito por el cual Dios me puso en mi vida. Oye, piénsenlo. Piensen, ¿cuántas veces ustedes descubrieron proyectos lindos en sus vidas? Y el pecado, las tentaciones nos desvían del propósito divino que Dios nos dio en la tierra. En 3 tentaciones. Ahora sí, ¿quedó claro el propósito de las tentaciones? Digan sí o no. Amén, ¿sí? Vamos a las 3 tentaciones. Ahora sí, la primera. Vamos a estudiar las 3 tentaciones rápidamente. La primera es sobre el pan. Luz del Carmen. Lea la primera tentación en Mateo 4, del 2 al 3, por favor. Ya, pastor. Dice la palabra del Señor. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Siga. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí, gracias, Luz del Carmen. La primera tentación tiene que ver con el pan, con el mundo material. Ponga, el pan significa el mundo material. Va el diablo, le dice a Jesucristo, porque Jesucristo tenía necesidades. Escuchen bien, las tentaciones son peligrosas porque quieren solucionar las necesidades humanas. Escriban esto. ¿Cuál es el propósito de la tentación? La tentación es peligrosa porque las tentaciones identifican las áreas vulnerables del ser humano. Las necesidades humanas. Y aparentemente las tentaciones quieren satisfacer esas áreas que deben ser satisfechas. En el caso de Jesús, según los sinópticos, ¿tenía hambre? Obvio que tenía hambre. Había ayunado 40 días, 40 noches. Y justo el tentador lo tienta en una necesidad real que tenía Jesucristo, alimentarse. Uy, dígame si la tentación no fue grande. Claro que sí. Si tiene hambre Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo, con un profundo discernimiento, dijo no, porque no solamente del mundo material, del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es en sí la dinámica. Pero vamos a la parte histórica. ¿Cuál fue la parte histórica de las tentaciones en la historia de Jesús? Lo encontramos en Juan. Juan, capítulo 6. Tenga listo ese texto, Luz del Carmen. Versículos 26 al 30. Juan, capítulo 26. Juan, capítulo 26. Juan, capítulo 6, perdón. Versículos del 26 al 30. Ahora, antes de que lea Luz del Carmen, permítame decir el porqué y el para qué de esa tentación. La parte histórica de la tentación, lo real, ¿quiénes tentaron a Jesús? Entramos en Juan capítulo 6. A raíz de la multiplicación de los panes. No voy a leer todos 6 porque es largo, pero sí a resumirlo.
Jesucristo estaba con la muchedumbre, con la multitud. Y ellos tenían hambre. Porque el contexto histórico de Jesús era que había mucha explotación. La pobreza en Israel en los tiempos de Jesucristo era una hiperinflación. Casi el 96% de los habitantes de Israel eran pobres, pero pobres de verdad. Vivían una suma pobreza. Y era obvio que la gente tenía hambre. Y en el contexto de Jesús, los judíos esperaban al Mesías. Y una de los santo y seña, una de las características del Mesías para ser candidato al Mesías como un liberador, porque para ellos el Mesías era un político que venía a liberarlos de la pobreza. Una de las claves para identificar al Mesías, ¿sabe cuál era? Que diera de comer al pueblo. Que se repitiera el milagro del desierto, el maná. Entonces ellos querían un Mesías que les diera de comer todos los días en forma gratuita y les solucionara el problema de la comida. Entonces cuando Cristo multiplicó los panes, todo el mundo quedó contento porque comieron gratis, se saciaron y sobraron canastas. Pero vayan a la actitud del pueblo. El pueblo tentó a Jesús. Dígame si los que tentaron a Jesús no eran los más peligrosos. Familia, niños, mujeres. Y miren que fueron a buscar a Jesús. Jesús se escondió, se fue al otro lado del lago. Se asustaron porque el pueblo no quería dejar escapar a la gallinita de los huevos de oro. Cuando el pueblo ve que Jesucristo les dio de comer, el pueblo quería que Jesucristo siguiera dando de comer al pueblo gratis. Y lo buscan. Y Jesucristo llora, se entristece y dice, ustedes me buscan, no por las señales que hice en el milagro, sino porque les di de comer y se saciaron. Por eso me buscan. Uy, ahora sí lean, Luz del Carmen, esos versículos 26 al 30. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? El versículo 31 dice, ¿leo el 31? Dígalo. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Gracias, Luz del Carmen. Quedó claro que la muchedumbre tentó a Jesús con el pan. ¿Cuál es la profundidad de la primera tentación? Era desviar a Jesucristo del ministerio de la cruz, de la redención, del Calvario. Querían que Jesucristo se dedicara a dar de comer, a solucionar los problemas económicos del mundo. Ay, ay, ay. Que Jesucristo no fuera el siervo de Dios y no obedeciera a Dios y no muriera en la cruz, sino que en lugar de morir en la cruz se pusiera a solucionar la parte económica de la muchedumbre, a dar de comer. Y Jesucristo sí fue tentado. ¿Por qué fue tentado? Porque Jesucristo veía que la gente se moría de hambre, que la gente pasaba por necesidades económicas. Dígame si él no pensó que lo mejor sería ponerse a solucionar los problemas económicos, los problemas alimenticios, en lugar de ir a la cruz. Porque veía a la gente que lloraba.
Esa fue la tentación real que persiguió a Jesucristo en toda su vida. Dedicarse a solucionar los problemas económicos de la humanidad en lugar de ir a la cruz. Pero Cristo dijo, no, mejor voy a la cruz. Porque si voy a la cruz y muero y redimo, voy al corazón de lo que genera la ambición, la avaricia. Voy al corazón, a la raíz del pecado de la humanidad, las ambiciones. Mejor moriré, obedeceré al Padre, seré el siervo sufriente, iré a la cruz para atacar de raíz los problemas de la humanidad. Vamos a la parte humana de ustedes. ¿Cuántos de ustedes han sido tentados por la avaricia? Acumular riquezas, el pan, afianzar su fortuna y se desvían del propósito de la salvación, el llamado, el propósito de la cruz. Esta pandemia me enseñó esa tentación. ¿Cuántos millonarios murieron por COVID? Y dedicaron su vida al pan, a las estructuras materiales, y se desviaron del propósito de la vida que Dios nos da en Cristo Jesús. Yo me acuerdo que el primero que murió del COVID fue un español, el fundador del Banco Santander, si la memoria no me falla, un archimillonario, tenía más plata que Yadetsi, archimillonario. Murió del COVID. Ni el COVID ni la plata lo salvó del COVID. Pero lo que más me impresionó fue las palabras de su hija, la heredera. ¿Sabe qué dijo ella? Voy a parafrasear. Dijo así, miren, qué pena, qué tristeza. Mi padre dejó miles y miles y miles de millones de euros y de dólares. Pero se murió por algo que era gratis. Le faltó el aire. Se murió por algo que era gratis. Le faltó el aire, aunque tenía una fortuna que no le sirvió para la muerte. ¿Cuántas personas descuidan del ministerio, el propósito de su vida y malgastan el tiempo amasando fortunas? El pan. Y la respuesta de Jesucristo fue tremendo al diablo. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de un sentido de vida, de un proyecto de salvación que me da Dios, que sale de la boca de mi Dios hacia mi vida. ¿Entendieron esa tentación? El mundo está sucumbiendo por esa tentación de la ambición. ¿Quedó claro? Porque el hombre quiere saciar su grandeza de riquezas, tenerlo todo. Y esa es una debilidad que muchos caen. Y el diablo se aprovecha con personas. Segunda tentación. Uy, se me fue Freddy. Segunda tentación. El tema del prestigio. ¿Ah? ¿Quién? Segunda tentación. El prestigio. Tenga la bondad. Luz del Carmen. Lea la segunda tentación en Mateo. Cuando el diablo lo llevó a un lugar alto, al pináculo del templo, y le dijo, Jesucristo, arrójate. Y si usted se arroja, no le va a pasar nada, porque los ángeles lo van a recibir. Le van a sacudir el polvo y usted sale ileso. Lea, Luz del Carmen. Dice la palabra del Señor. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
Muy bien. ¿Cuál fue el propósito de la segunda tentación? Así como la primera tocó un área sensible del ser humano, que son las necesidades materiales de alimento, de comida, la segunda tentación toca otra segunda necesidad humana, el prestigio. ¿Por qué el pináculo del templo? El pináculo del templo era alto. Si él se arrojaba, se mataba. ¿Pero por qué lo llevó al pináculo? Porque el templo siempre había gente en las 24 horas. Miles de peregrinos llegaban al templo de Jerusalén para las fiestas. Entonces, si Jesucristo se arrojaba de cabeza, ¿qué pasaba? El mundo lo aplaudía. ¡Bravo! ¡Ese es el Hijo de Dios! Y adquiriría prestigio. Pero vamos a la parte histórica. La parte histórica la encontramos en Juan, capítulo 7. Juan 7, versículos del 2 al 9. Tenga listo eso, Luz del Carmen. Le cuento el contexto. En Juan 7, los hermanos de Jesús tentaron a Jesús porque le dijo a Jesucristo: ¡Ñaño, hermanito, suba a Jerusalén! Porque en ese momento se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Y ustedes saben que la fiesta de los tabernáculos significaba la fiesta del Mesías. Oiga, qué coincidencia. Era para recordar el advenimiento del Mesías. Entonces los hermanos de Jesús le dicen: Maestro, suba a Jerusalén a la fiesta del Mesías y usted haga lo que hace escondida por aquí, hágalo en el templo, haga milagros en esa fiesta del Mesías, que es de los tabernáculos, y hágase famoso. La segunda tentación es el prestigio humano frente a la voluntad de Dios. Y Jesucristo le responde a los hermanos: no, ñaños, mi tiempo no ha llegado. Léalo, Luz del Carmen. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer algo en secreto, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Ay, hermanos, la segunda tentación toca un área muy fundamental, el prestigio. No lo neguemos, todos queremos tener un prestigio. Y por ese lado el diablo tentó a Jesucristo en el desierto. Vaya al templo, tírese de cabeza y se hace famoso. Cristo dijo: no. Y la parte histórica fue cuando los hermanos tientan a Jesús, dijo: váyase a Jerusalén y hágase famoso haciendo lo que hace aquí escondida, hágalo allá para que la gente lo aplauda. Jesucristo dijo: no. Y Jesucristo no cayó en la segunda tentación, porque si hubiera caído en la segunda tentación, él pensó: si me hago famoso, mire, siempre las personas cuando pecan justifican su pecado. Cristo pudo pensar, pudo sucumbir en la tentación, decir: sí, me hago famoso, adquiero prestigio y uso la fama, uso el prestigio para bendecir a la gente. Oiga, siempre se dice eso. Así como en la primera tentación, me vuelvo rico, hago milagros creando panes baratos y me dedico al ministerio de hacer panes, de enriquecer a la gente. Y siempre usamos una buena justificación para caer. Voy a acumular mucho dinero para dar a los pobres. Ajá. No tanto para los pobres, está pensando en hacerse rico, en saciar sus necesidades primero. Eso es tentación.
Y lo mismo, me haré famoso para bendecir. Ahí se peca. Jesucristo dijo, no voy a caer ahí. Mejor obedecerá al Padre, iré a la cruz. Iré a la cruz. Chicos, ¿cuál es el contexto pastoral? No sucumbamos en esta tentación. No. A veces el prestigio y la fama nos puede crear un espíritu de arrogancia y de orgullo que a veces es difícil de erradicarlo, créanlo. Cuando una persona tiene éxito en lo que hace, se aleja de la voluntad de Dios y empieza a fundamentar su ego en base a la fama. Y la fama genera orgullo, soberbia y nos manda al pecado. Y Cristo no quiso ser soberbio ni orgulloso, prefirió hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos ministros viven de la fama, del prestigio? Y se desviaron de su llamado. ¿Y cuántos cristianos? Tercera tentación. Hermana jefa Marta, debe 3 minutos más para terminar y ahí vamos a las preguntas. Tercera tentación. Ay, ese sí que es la más peligrosa. El poder. El poder. Lea Luz del Carmen. Cuando el diablo le mostró los reinos del mundo, le dijo, estos reinos son suyos. Usted va a ser rey si me adora. Léalo, por favor, Luz del Carmen. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ay, es el poder. Esa es una de las enfermedades de la humanidad en la actualidad. Tener poder en la iglesia, en los puestos eclesiásticos, en la política, en todo. El diablo lleva a Jesús y le dijo, si usted me adora, todos esos reinos serán suyos. Usted va a ser rey. Jesucristo dijo, no quiero ser rey. Solamente a Dios adoraré. La parte histórica de la tercera tentación, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quiénes tentaron a Jesús con el poder? Lo encontramos en Juan 6, versículo 14 al 15. Antes de que lean Luz del Carmen, ¿cuál es el contexto? Cuando Jesucristo multiplicó los panes y dio de comer, la gente que dijo, ¡uy! Este es el Mesías. Este es la gallinita de los huevos de oro. No lo vamos a dejar escapar para que siga dando de comer. ¿Saben qué intentó hacer el pueblo? Apoderarse de Jesucristo y ungirlo como rey. ¿Escucharon? Lo iban a hacer rey. Y Jesucristo sí fue tentado. Dijo Jesucristo. Dígame si Jesús no pensó. Si yo soy rey, tengo poder. Y uso el poder para hacer el bien. Y en lugar de morir en la cruz, me pongo a hacer el bien siendo un buen rey. ¿Cuántos cristianos se dejaron seducir por el poder de la política? Tenían buenos ministerios, dejaron el ministerio, se fueron a ser candidatos a la asamblea y en la política se corrompieron. Porque pensaban que teniendo puestos políticos iban a tener poder para hacer el bien y resulta que terminaron satisfaciendo sus necesidades. Ahora sí, María Luz del Carmen, lea la tercera tentación. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Muy bien. Chicos, terminé las tentaciones y concluyo con esto. Resumo. ¿Por qué Jesús fue tentado? Jesús fue tentado para desviarlo del camino de la cruz, para desviarlo de la oficialización del siervo sufriente, para liberarlo del pecado. Las tentaciones consistieron en 3. Las 3 tentaciones
tocan áreas muy sensibles del ser humano, porque el ser humano es un ser necesitado por naturaleza. Primera área, el pan, la parte material, la parte humana, riquezas, la comida. Ahí lo tentó el diablo a Jesús y la muchedumbre. Y Jesús no sucumbió, porque para él primero era ir a la raíz del pecado, la cruz, librarlo. Segunda tentación. Otra necesidad que debemos satisfacer, el prestigio. Ser reconocido, ser alguien en la sociedad. La fama. Jesucristo pudo usar su ministerio para ser famoso, pero rehusó de esa tentación propuesta por la muchedumbre, porque para él era importante ir a la cruz, cumplir con la voluntad de Dios, ir a la profundidad del Calvario para liberarnos de las ataduras del pecado. Tercera tentación, otra área, el poder. Todos se pelean por el poder. Jesucristo rechazó la tentación del poder. En lugar de ser rey, prefirió morir en la cruz para liberarnos. Hermanos, apliquemos estas tres tentaciones y cuidemos nuestras tres áreas que siempre deben ser suplidas, pero correctamente. La parte material, el reconocimiento humano con el prestigio y el poder. Y Jesucristo cuidó su vida, su integridad psicológica, sus emociones. Marta, he terminado. Muchas gracias, pastor. Cuán importante es conocer cómo el diablo nos tienta. Aquí hay varias preguntas de los hermanos. Jonathan nos dice, la tentación e incluso el pecado es necesario. A ver, perdón. Es necesario que ocurra para todos porque eso nos lleva a cumplir con el propósito del Señor. Esa pregunta le hace, pastor, que con la tentación nosotros llegamos a cumplir el propósito que tiene Dios para nosotros. Sí. Mire, a veces las tentaciones son incómodas, pero si tenemos discernimiento y tenemos clara la película que fuimos llamados para un propósito y conocemos las debilidades humanas, no vamos a caer en las tentaciones, sino que nuestras vidas se enriquecen. Mire, hermanos, las personas que se dejan llevar por las riquezas, primera tentación, por el prestigio, segunda tentación, y por el poder, no son felices. Son personas amargadas que gastan su tiempo en acumular riquezas, en buscar honra, prestigio y en tener el control en sus puestos eclesiásticos o políticos. Y no son felices, no disfrutan. Un cachorrito, su perrito llevando al parque. No tienen tiempo ni para hacer deporte. No tienen tiempo para estar con su gente, contar chistes. No tienen tiempo de estar en la academia bíblica sonriendo. No tienen tiempo porque están ocupados en caer en las tentaciones del poder, prestigio y riqueza. Jesucristo fue feliz con la gente. Piénsenlo, chicos. La vida es corta, no se amarguen. Más que riquezas, vivan felices. En cualquier momento de un infarto y nos morimos. El CUBE nos enseñó eso. No estemos honrando fortunas, ni buscando poder, ni prestigio. Vivamos la vida en el propósito de Dios. Porque la felicidad no es el éxito que está afuera. La felicidad la construyo por dentro cada día. En respeto al tiempo, mis hermanos, pidámosle al mismo pastor con su unción que nos lleve una oración de despedida. Amén. Oh, amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, tu enseñanza del ministerio de Jesucristo. Cristo es el modelo, el prototipo de imitar. Un hombre que fue tentado en todo, pero su discernimiento, su vocación, su amor a cumplir con la voluntad del Padre y su convicción de ir a la cruz para liberarnos, no cayó en pecado. Señor, esa es convicción del Jesucristo que la tengamos nosotros. Que no seamos presa fácil del dinero, del poder, del prestigio, sino que nos focalicemos
para dar felicidad a la gente y ser felices nosotros, y también para construir una santidad por dentro, Señor. Bendiga esta iglesia, bendiga esta academia bíblica y bendígame a mí también. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermano. Agradecemos infinitamente su clase. Siempre es una bendición esa didáctica tan hermosa que tiene. Es una enseñanza para todos los maestros. ¿Por qué? Porque las cosas prácticas son las que más nos edifican. Dios lo bendiga. Mil gracias por estar con nosotros. Para mis hermanos, la próxima semana estamos igualmente en el horario de 7:30 a 8:30. Dios los bendiga, que tengan una linda, linda semana, llena de las bendiciones de Dios. Amén. Shalom. Gracias, mi morena. Gracias, pastor. Al caldo de gallina hoy. Gallina Gracias, criolla. pastor. Bendiciones. Virgilio, invita al caldo de gallina. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Lindo tema. Bendiciones, hasta luego. Gracias, pastor. Hasta luego.